organizamos el Círculo de Navarra junto con Institución Futuro, que ya son unos cuantos que hemos organizado, cosas que entendemos muy interesantes. Esta tarde tenemos a Concha Osácar como ponente, una ponente excepcional, una referencia, o yo diría la referencia del sector inmobiliario en España. A mí me hace especial ilusión presentar a Concha porque, bueno, pues amiga, compañera de fatigas. Recuerdo bien, ahora hace más de 6 años, en una reunión que tuvimos en el despacho Juan Antonio Sagardoy, y estaba Juan Antonio, Miguel Canalejo, Concha y yo, y dijimos, oye, fundemos el Círculo de Navarra, y nació ahí. Miguel Iraburu, que también estaba en esta idea, pero a esa reunión en concreto no pudo venir. Y ahí inició el Círculo de Navarra. Bien, me hace, como digo, especial ilusión presentar a Concha. Concha, además, es que es vecina de juventud. Concha vivía al lado del mítico restaurante Santi, en Mártires de la Patria, ahora Castillo de Maya, ¿no? Y mis padres y mi madre sigue viviendo en Carlos III con Castillo de Maya, ¿no? Y aquello, pues obviamente, vecina. Y luego Concha, tercera de 3 hermanos, el mayor Enrique, que iba a los jesuitas, como yo, y su hermano Javier, que iba a mi clase. Entonces, ingeniero, una persona muy inteligente y muy apasionado por el fútbol, lo recuerdo. Bueno, Concha estudia en las Ursulinas, y esta niña, como digo, la pequeña de los hermanos, pues la pequeña realmente ha dado un juego bastante impresionante, ha hecho una carrera fulgurante, súper brillante, en su sector y en otros, como luego veremos. Es licenciada en Derecho por la Autónoma, MBA por el Instituto de Empresa y tiene un PDG en el IES. Voy muy rápido porque como los currículums que manda la gente que puede decir muchas cosas, es muy interesante ver eso, ¿no? Cómo hay gente que manda currículums de 3 hojas y otros como Concha, pues el currículum que me ha llegado es de media cuartilla, ¿no? Esas cosas siempre las digo porque a mí me gusta eso, ¿no? Bueno, Concha era, vamos a decir, la responsable para el grupo Santander Central Hispano en el tema inmobiliario, y en la actualidad es miembro del Consejo de Economía de la Santa Sede, que quizás quiera hacer luego algún comentario al respecto. Es patrona de la Fundación ICO y está también en el Consejo de Inversión y Capital de Vocento. A su vez, y nos hace especial ilusión, a Josécho, presidente, que luego cerrará el acto de Josécho Aracama, presidente de Institución Futuro. Pues bueno, como digo, Concha también está en la Junta Directiva del Círculo de Navarra y de Institución Futuro. Y sin más, Concha, bueno, si tuviera que decir alguna cualidad de Concha, yo diría una cosa que además es muy de Pamplona. Concha es una persona normal. Entonces, claro, cuando dice, bueno, Concha es una persona normal, tampoco dices mucho, porque normal pues significa que está dentro de una norma, de una media. Sí, no, pero yo eso es exactamente lo que quiero precisamente, esa característica es la que quiero resaltar. Es que es una persona normal, con esta vida extraordinaria y este currículum extraordinario, sigue siendo una persona sencilla y normal. Y eso es lo que yo quería resaltar. Y Concha, pues lo demás, escucharte y luego pues hacerte muchas preguntas. El quórum de hoy es extraordinario, mucha gente, porque realmente pues, tenemos todos mucho interés en escucharte. Entonces, adelante Concha, bienvenida a tu casa y te escuchamos encantados. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joaquín, por tus cariñosísimas palabras. Esto es tener amigos. Esto es tener amigos. Muchas gracias. Bueno, quiero deciros 2 cosas. Me hace especial ilusión poder compartir con vosotros
pues casi diría mi gran experiencia profesional. Una parte importante, porque una parte importante de mi vida la he desarrollado en el mercado de vivienda, y en concreto intentando impulsar la vivienda de alquiler en España. Durante mucho tiempo yo decía que era, esto ha sido muy navarro, me sentía como una misionera, porque iba con mi maletín todo el día contando lo mismo por todos los lados, en un sitio donde, como veréis, la vivienda de alquiler no era lo que se llevaba, no era lo que se veía como una necesidad en un país fundamentalmente de propietarios. Bueno, después de bastante tiempo, hoy, al final de esta presentación, veréis cómo necesitamos de verdad, por distintos motivos, por motivos económicos y por motivos sociales, es fundamental desarrollar este parque de vivienda. Y además he estado pensando cómo podía plantearos este coloquio, esta charla, que me gustaría que fuera muy interactiva. Normalmente cuando me toca hacer comparecencias, ahora ya pocas, pero bueno, suelen ser como muy concretas, sobre temas bastante concretos. Pero esta tarde me ha parecido más interesante hacer un recorrido sobre la historia de la vivienda en España en los últimos años. Realmente un recorrido rápido de cuándo empieza este desarrollo para que lleguemos a los tiempos de ahora y luego podemos terminar, que seguro que os va a interesar preguntar qué es lo que está pasando ahora, por qué hay tanta movida, por qué hay tanto cambio de normativa, por qué se quiere controlar, en fin. Estos temas que estamos leyendo cada día en la prensa y en los políticos fundamentalmente. Vamos a ver, en esta... No se abre, a ver, ahora. Mira, aquí he querido traer estos gráficos que nos muestran cuál ha sido el desarrollo del parque de la vivienda en España desde los años 40. Fijaros que, como se ve, como el proceso de migración del campo a la ciudad que empieza en los años 60 está dividido por decenios, de los años 60-70 lleva a que se hagan una construcción de casi pues 2 millones y pico, 2 millones y medio. Y tenemos 2 decenios claves que son del año 70 al 80, donde se construyen casi 4 millones de viviendas, y luego el nefasto última etapa del 2000 al 2009, donde se llegan a construir casi 5 millones de viviendas, y fijaros qué consecuencias es la crisis, pero luego las consecuencias que tienen en el periodo del año 2010 al 2020, en el que nosotros estamos, ya lo hemos superado, pero donde las viviendas que se construyen son 752.000 en un decenio. Fijaros el cambio radical y las consecuencias de estos excesos que se producen en el año del 10 al 20, hasta el año 9, y las consecuencias que tienen con posterioridad. A ver, esto no se mueve, a ver si puedo... No se puede mover, no cambia la... Ya está. A ver, sí, ¿cómo hay que hacerlo? Vale. Aquí, luego, otro tema importante son cómo ha evolucionado el precio tanto de la vivienda, el precio de la vivienda, como el alquiler. Y lo que vemos en este siglo, ¿no? Lo que vemos a lo largo o ya ha avanzado el siglo, perdón, en el caso de los precios de la vivienda lo he metido desde el final del 95, pero básicamente lo que se ve es que hay un recorrido al alza importante que tiene bastante efecto como consecuencia del proceso de la incorporación de la aplicación del euro. Produce una inflación de precios tanto en el alquiler como en el precio de venta, y luego si vemos, pues
los precios no se han disparado, como vemos en base 100. Digamos que están estabilizados. Incluso en el precio de la vivienda podemos ver cómo la crisis produce a partir del año 9, 8, 9, cómo produce una reducción del precio y no hemos llegado todavía, en el caso de la vivienda, del precio de la vivienda, a los niveles previos a la crisis. A ver. Tengo un pequeño problema de... No funciona. Perdonad, pero que hemos cambiado de sistema para hacerlo mejor y más grande y no puedo moverlo. Si doy esta no funciona. No sube, pero es que tienes que dar aquí. A ver. No, aquí no. Aquí. Así no se vale. Vale. Luego, uno de los temas que nos comparan con Europa, nos dicen que cuál es nuestra situación en relación con los estándares de precariedad, en el caso de la vivienda, que mide Eurostat. Y aquí os presento los 3 parámetros que utilizan. La tasa de esfuerzo de compra, para luego que determinemos y llegamos a la conclusión final de dónde están nuestros problemas, si es una cuestión de precio o una cuestión de volumen, de cantidad, de oferta, necesidad de oferta. Como veis, la tasa de esfuerzo a lo largo de estos años, ha descendido con el momento de la crisis y ha recuperado ahora en el año 20, pero no tanto como desde luego en la situación previa. Es decir, estamos en unos niveles de esfuerzo para la adquisición bastante más moderados que la media europea, estamos un 11% por debajo de la media europea y un 17% con arreglo a nuestra situación en el año 2007. Otro de los temas, por lo tanto, la tasa de esfuerzo para la adquisición es razonable. Otro de los problemas otro de las mediciones es a través de la población afectada por privación grave de la vivienda. Como veis, la privación en la media europea está en el 2,8 está en el 5,2 y España está justo a la mitad, en el 2,8. Estamos muy bien. Y también en el tema de viviendas sobreocupadas. España no tiene un problema de sobreocupación en la vivienda, la media europea está en el 15, Alemania el 7,2 y nosotros estamos en el 5. También en el año, decir que ahora es una preocupación la vivienda para los españoles, pues ha bajado desde un 37, que era justo antes del estallido de la última crisis, ha bajado en los últimos informes del CIS al 1,7. Por lo tanto, no consideran los españoles hoy como uno de los problemas prioritarios. ¿Pero quiere decir que no hay problemas? No, hay porque, nos tenemos que enfrentar ahora a una nueva situación. ¿Cuáles son, a mi juicio, los principales retos del residencial español? Necesita, sí o sí, como lo iremos viendo, desarrollar un parque de vivienda en alquiler, pero enfocado fundamentalmente en vivienda asequible y social. Es decir, vivienda que esté al alcance de una población importante, que pueda cubrir las necesidades de una población importante de nuestra población, de los jóvenes mayoritariamente, que son los demandantes. Realmente la cifra que se está necesitando para los próximos años se estima en torno a 2,5 millones de viviendas y representaría una inversión aproximada de 300.000 millones de euros. Porque realmente lo que nos estamos enfrentando es a un cambio de modelo habitacional en España. Hasta ahora la propiedad era la forma de uso, la forma de tenencia más importante, financiado con ahorro privado y financiación bancaria. Y vamos a girar hacia otro más parecido al de la Unión Europea, donde el peso del alquiler va a ir subiendo
Estamos nosotros en el 24, tenemos que subir hacia el 34, mayor peso de la vivienda de alquiler, más vivienda asequible y social, y la financiación va a ser fundamentalmente institucional y pública, más que privada. Los factores estructurales que empujan a este cambio son de dos tipos, de carácter económico y de carácter sociocultural. Dentro de los económicos tenemos la crisis financiera del 2008, que trajo consigo una mayor dificultad de acceso a la financiación para la compra de hogares. Hasta el año 2008, sobre todo en los últimos años, que fueron de bastantes excesos, las entidades financieras llegaban a financiar hasta el 100% de la propiedad de los activos a los compradores, y los niveles de análisis de los riesgos no eran tan estrictos como los que se están produciendo ahora. Ahora, financiar más del 70-80% no es frecuente, a pesar de que hoy, por ejemplo, una entidad financiera sí lo anunciaba en un modelo piloto para una oferta para 1.000 jóvenes, pero la financiación está en torno al 70 y 80%, y los criterios de medición de riesgo son muchísimo más estrictos. También la crisis del 2008 ha producido una polarización en la clase media alta y clase media baja. Por lo tanto, la capacidad de ahorro de la clase media baja va a ser unido a esta necesidad de financiar un 70-80% más la precariedad laboral, va a hacer difícil que una parte de la población pueda acceder a la propiedad, por lo menos durante bastantes años. Van a necesitar más de 10 años, salvo que se resuelva por otras vías de financiación, para mínimo 10 años para poder ahorrar, para poder hacer frente a ese 20-30% que se requiere para la compra de la vivienda. Todo esto son, como vosotros, la mayoría sois empresarios, el año 19 es el año base y el año 20 pues es el año en el que se han complicado las cosas. Pero evidentemente, si en el año 8 la crisis financiera produjo estos efectos, nosotros lo que creemos es que la aceleración, el COVID-19 lo que va a producir es una aceleración de estas tendencias. Pero también hay cambios socioculturales muy importantes. Por ejemplo, ahora los jóvenes, lo estamos viendo en todo, tienen más tendencia a ahorrar menos, más utilización, digamos, disfrutan con el uso, las sensaciones, más que la propiedad, coches compartidos. Hoy no, antes era imposible que un chico a los 18 años, desde los 17, estaba soñando para tener carnet de conducir. Hoy hay muchos que ni les importa, ni tienen coche. Digo esto en un tema que era parecía esencial, básico. Luego también, y también desde el año 8, eso lo hemos visto que se ha acrecentado de una manera considerable, ha sido la movilidad geográfica. La movilidad geográfica por motivos laborales, la búsqueda del trabajo, ha hecho que la gente necesite vivienda de alquiler y dé menos peso a la necesidad de compra de una vivienda, porque no saben todavía dónde se van a establecer definitivamente. Además, y como iremos viendo después, esto lo vamos a ir desarrollando, los miembros de cada familia está disminuyendo de una forma rapidísima la composición familiar. Cada vez las unidades familiares son de menos miembros. Y en España, que era un lugar donde las familias, había mucha familia numerosa, está yendo a una rapidez extraordinaria. Hemos tenido también, y veremos qué pasa ahora, como digo, porque el COVID va a alterar, pero bueno, hay una vuelta a la senda de crecimiento demográfico que volverá, porque determinados tipos de trabajo que pueden ser, y depende hacia dónde vaya el país, sí que talento por arriba, pero también mucha base de soporte en la inmigración. Y sin duda, también lo que hemos visto es un desplazamiento en los usos de la vivienda, donde muchas de las viviendas en alquiler han sido utilizadas en otro tipo de vivienda, que eran el turismo. El turismo ha creado una rápida revolución en determinadas ciudades. Pero hay una cosa que desde el principio me gustaría poner de relieve, y es que
no hay que contraponer la propiedad y el alquiler, ni tampoco el carácter social contra la financiación del alquiler. Son dos caras de la misma moneda. Para que haya infraestructura, como es una infraestructura importantísima, la vivienda, es fundamental financiarla y, por lo tanto, tanto la financiación como la necesidad de desarrollo de este parque tienen que vivir en armonía, no pueden, y en equilibrio, diría yo, no pueden ir la una sobre la otra. Desarrollando lo que os comentaba antes, fijaros cómo es hoy la distribución de los hogares españoles en el año 19. Las parejas con hijos sigue siendo, obviamente, ocupan el porcentaje más importante de la distribución de los hogares. Pero el segundo lugar lo ocupan ya personas, unidades unipersonales. Fijaros la proporción, casi 5 millones de personas que viven unidades de una persona. Y en tercer lugar estaría las parejas sin hijos. La unidad de 2 o más, bueno, estos son los datos más importantes. Fijaros qué es lo que ha pasado desde el año 13 al 19. ¿Qué es lo que ha aumentado? Pues han aumentado fundamentalmente las unidades unipersonales, las familias unipersonales y las familias monoparentales. Estas son las dos unidades que están creciendo más. Y, sin embargo, las parejas con hijos son los que están en la banda de abajo, en el gráfico, en la parte inferior, han disminuido, están disminuyendo. Esto está produciendo, ya, como digo, a una velocidad muy rápida en España. Si vemos el tamaño medio por hogar, nos estamos aproximando a lo que serían la configuración de los países desarrollados de Europa, porque en Europa esta configuración, este tamaño, no solamente vamos a distintos ritmos, pero si nos comparamos con el tamaño medio que vemos, mira, en España hemos bajado, como vemos, del 9 al 19, de 2,7 a 2,3. Fijaros en qué poco tiempo, cómo ha disminuido, y como veis, la velocidad de disminución es muchísimo más importante que la que se está observando en el resto de los países. Va mucho más rápida. La tendencia si nosotros, lo vemos en el otro gráfico, es todo ver lo mismo para que vayamos viendo hasta dónde vamos a tener que incrementar todo esto, cómo hay que responder, qué necesidades van a requerir de cara al futuro. Como veis, las tendencias de los hogares, esto nos va a suponer que si en el año 2009 había 17 millones de hogares, en el año 35 se estima que habrá 19,8. Por esto, tanto, como digo, a veces no tanto por el incremento de la población, que también se va a incrementar como en 1 millón aproximadamente, sino también porque este fenómeno de que va a hacer falta más hogares para unidades familiares más pequeñas. Para llegar a la media, o lo equivalente a la media europea, nos haría falta en torno a 1.700.000 viviendas. Bueno, también mirad aquí otros fenómenos que se están dando, ¿no? Los demandantes de la vivienda en alquiler por subsegmentos de edad. Fijaros, los jóvenes de hasta 29 años tienen el 75%, necesitan vivir en alquiler, y fijaros la progresión que se ha producido. Esta es la primera emancipación, que claro, así no se emancipan luego, ¿no? Pero desde el año 7 hasta el año 19, fijaros los efectos, como os decía, los efectos de la crisis, y que lamentablemente se nos ha cruzado este COVID cuando estábamos en una fase de recuperación, aunque pudiera haber tenido determinadas correcciones. Como veis, los únicos que disminuye es en los mayores de 65 años. Todos los demás, también los jóvenes hasta 44 años, pues, o sea que estamos hablando de todos los jóvenes, porque si España es un país de propietarios, obviamente, ¿dónde se concentra la propiedad? En los mayores y no en los jóvenes. Pero fijaros la necesidad que hay
de vivienda para que esta gente puedan independizarse, puedan tener un plan de vida, puedan tener familias, puedan tener hijos, pero puedan también contribuir económicamente. Una de las cosas que, además, que nos difiere también, volviendo a la estructura del mercado del alquiler, que nos difiere también de Europa. Nos difieren dos cosas importantes. En España la propiedad del alquiler es privada. Han sido los particulares. El 96% de la propiedad de las viviendas de alquiler están en manos de inversores particulares, 96%. En el otro extremo significa que, que no ha habido tampoco inversión pública. Solo el 1,5% de los 4,5 millones aproximadamente de viviendas que existen en España están en manos de las administraciones públicas, son públicas. No hay un parque público en España, pero sí hay parques públicos fuera de España. En España no existe esta figura. Y también deciros que únicamente a día de hoy solamente el 2,5% de la propiedad de los inversores en vivienda de alquiler está en manos de inversores institucionales. Digo esta cifra porque me parece importante, porque muchas veces cuando se habla en la prensa parece que este 2,5% son los que están rompiendo el mercado con empujando al incremento de precios, o sea, los que están distorsionando el mercado. Con un 2,5% es bastante evidente que eso no es posible. Entonces, si miramos, volviendo además a la estructura, ¿qué otro problema tenemos y por qué hay esa dificultad de tener vivienda asequible? Pues si nosotros, las viviendas que tenemos ahora, si nosotros lo comparamos con la media europea, tenemos que esa vivienda social, ¿qué es una vivienda social? La vivienda social se entiende esa vivienda que tiene dos facetas, una que es social, totalmente social, en tanto en cuanto va dirigido a personas que no tienen ningún tipo de capacidad para pagar una renta. Estaríamos hablando prácticamente de bienestar social. Pero también hay capas de la población que pueden pagar algo, pero muy poco, muy poco. Bien, en España no existe respuesta para ese tipo de necesidades y esto crea también bastantes problemas luego cuando llegan los momentos de situaciones difíciles y complicadas como son los desahucios, cómo hacer frente estas familias a su poca capacidad de pago, etcétera, etcétera. Pero, como digo, no existe en España esta figura. Y nosotros aquí estimamos que tenemos, pues fijaros, tenemos un gap importantísimo que habría que cubrir. El siguiente gap donde tenemos que no está cubierto es en la vivienda asequible. La vivienda asequible sería lo equivalente en la vivienda de propiedad a la vivienda protegida. Es decir, son viviendas muy buenas, viviendas para gente joven que pueden pagar, pero no pueden pagar las rentas de mercado. Tienen que tener un tipo de, digamos, de renta relacionada con sus niveles de ingresos. Y no tenemos esta vivienda asequible porque, como vamos a ver después, en España la vivienda que se ha producido mucho y bien, vivienda protegida, ha ido dirigida fundamentalmente a la compraventa, pero no ha ido dirigida al alquiler. España tiene un parque muy bueno y desarrolló, y gracias a esto, las clases medias españolas hicieron unos patrimonios interesantes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que además todo el alquiler en España se ha cubierto a través de la vivienda libre que está en propiedad de particulares. Y de ahí viene pues ahí es donde se constata que esa necesidad entre esas dos categorías que os he comentado, tanto la vivienda social como la vivienda asequible, hay un gap de casi 2 millones
2 millones de pisos, de casas, que deberían de estar en esos tramos de alquileres más contenidos y que no están, y entonces son cubiertos por la vivienda libre. Mirad, aquí también dentro, abundando en lo mismo, cuál es la población demandante de vivienda, que hemos visto que era fundamentalmente gente joven, ¿dónde se están moviendo? Pues un 55% tienen ingresos hasta 20.000 euros, de los demandantes de viviendas, hasta 20.000 euros. Entonces, estos, ¿en qué niveles? Si consideramos que dentro de los ingresos familiares el 30, máximo 35, pero el 30 es lo que se considera que deben de poder destinar a la vivienda, pues estaríamos hablando de rentas en torno a 300 y pico euros. Hay que producir este tipo de vivienda porque no existe. Luego tenemos la otra capa importante también de población, donde estaría ingresos hasta 40.000 euros. Dentro de los demandantes jóvenes, pero como digo, el 55% está en ingresos con ingresos unipersonales de 20.000 euros. Y fijaros que solamente el 3,5% de la población que demanda, que es demandante de alquiler, tienen ingresos de 50.000 euros. Bueno, voy a ir igual un poquito más rápido, pero bueno, mirad aquí también el porcentaje de la población a lo largo de todos estos años en España que dedica más del 40% de los ingresos al alquiler. Aquí también, esto podríamos haberlo puesto también antes, como veis, que no deja de ser importante porque es un porcentaje importante, pero no es una capa tan enorme, ha mejorado sustancialmente respecto a estas series desde el año 2008. Bueno, aquí esto es, si nos vamos comparando, mirad la evolución. Vamos a centrarnos únicamente en la evolución esta intermedia, como desde el año 2004 hasta el año 20, cómo se ha incrementado la vivienda de alquiler. En el año 2004 teníamos un parque de 3,9 millones de pisos en alquiler y en este momento, en el año 20, estamos, perdón, he dicho, me pasaba al otro, estamos en 4,5. O sea, que en estos años, en este siglo, es, como luego veremos en un gráfico, donde está empezándose a, digamos, a producirse el incremento porcentual. Estamos en el 24,3, venimos del 21,2 y en cualquier caso, si queremos llegar a la media europea del 34,2, pues tenemos que construir todavía, tenemos que ir desde 4,5 hasta 7 y eso hay que financiarlo. Más datos también. Mirad, el parque público, como os decía antes, que en España no hay parque público, es un 2%. La media europea es de 15%. Y fijaros, bueno, pues países como Holanda tienen un parque público de un 32%, Austria un 24%. Esto es una realidad en Europa. Se desarrollaron mucho en los periodos posteriores a la guerra. Aquí se fue a la propiedad y en muchos de estos países, en Alemania, por ejemplo, que es el país que tiene mayor proporción de vivienda en alquiler, en la capital, en Berlín, el 80% de la población vive de alquiler. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, pues financiar. Vosotros seguro que todos habéis comprado, la mayoría tenéis una casa en propiedad y sabéis que financiar una casa pues cuesta dinero. Pero además lo público, como os decía, aquí ha hecho un buen papel para potenciar, dinamizar la vivienda de protección pública destinada para la venta, pero no tenían capacidades económicas para desarrollar un parque público. Y aquí, fijaros, además, ¿dónde está? Hemos subido en el 19 el porcentaje del PIB destinado a la vivienda, es de un 0,09, venimos del 0,15 en el año 9. Es verdad que ha habido ajustes en los presupuestos porque no había dinero, pero la media europea está en el 1,5.
3,93 y tenemos que tener en cuenta de que ellos tenían ya unos parques importantes, que es que nosotros no los tenemos, o sea, que con esa dotación presupuestaria no podemos resolver casi nada. Fijaros luego también algunas cosas importantes. Como os decía, fijaros cómo hasta el año 88, 89, veis que en el gráfico la parte superior es vivienda protegida. Se construía muchísima vivienda protegida en España, pero ya con el desarrollo económico, sin duda también la bajada de los tipos de interés, el desarrollo, pero yo creo que fundamentalmente el desarrollo económico, como veis, esos gráficos desaparecen y lo que tenemos es que ya desde el año 90, 91, pues hasta casi el 8, la proporción, y lo vemos luego en porcentajes en el gráfico de abajo, la proporción de vivienda en alquiler que se construye es mínima y se construye fundamentalmente vivienda libre. Vivienda libre que, como digo, tanto una como otra van, en la vivienda libre hay parte que va al alquiler, pero desde luego en la vivienda protegida esta era fundamentalmente destinada a la venta, que es la que tenía precios más razonables. ¿Dónde, por poneros, en qué situación estamos ahora como consecuencia de todo esto? ¿Qué presión hay o no hay? Hoy he querido mirar qué pasaba, he cogido datos hoy del Idealista, que sabéis que es un portal que, bueno, pues yo creo que es de los que tiene mayor información para mostrarnos cuál es la realidad. Es dinámico, es muy dinámico, es muy bueno. Y he estado mirando y fijaros, en Madrid hay 24.000 viviendas, 25.000 en oferta, ha subido porque, como habréis leído seguramente, este año del COVID la vivienda que se destinaba al alquiler turístico ha pasado al alquiler normal, con lo cual ha incrementado la oferta y también ha ajustado algo los precios. Pero hay 77 viviendas por cada 10.000 habitantes. Si miramos Barcelona, sube un poco. Barcelona tenía más vivienda turística que Madrid, pero la oferta que existe en este momento es de 103 viviendas, 103 por cada 10.000 habitantes. En Bilbao 37, San Sebastián 38, fijaros, Pamplona 10, y Málaga, que es una ciudad que está en desarrollo, tiene 61 viviendas en alquiler. También deciros que, ¿qué quiere decir esto? Luego llegaremos también a algunas conclusiones, pero un desarrollo de un país, esa movilidad laboral, los crecimientos de la población y la demanda, fundamentalmente en las áreas con mayor desarrollo económico, ¿no? Madrid es creadora de trabajo, entonces necesita vivienda de alquiler si quiere que venga población a trabajar y puede necesitar, como digo, de los dos tipos. Obviamente, un gerente de Coca-Cola o de una multinacional no tiene un problema, pero hace falta las ciudades que quieren tirar, que quieren desarrollar proyectos económicos, que quieren atraer talento, es fundamental que tengan una oferta de vivienda amplia de alquiler, porque la gente cuando se mueve para trabajar no compra, alquila. Por lo tanto, yo creo que esto es una reflexión interesante que tendremos que hacer. Luego, si volvemos un poco, como os comentaba, que nos dicen, o como yo soy fondo, nosotros gestionamos aproximadamente 15.000 viviendas, pero fijaros, 15.000 viviendas, mirad, os he traído una relación de lo que son de verdad los grandes fondos, ¿no? Por ejemplo, los fondos alemanes, aquí tenéis que tienen Vonovia más de 400.000 viviendas. O, bueno, algún fondo tiene 100.000 viviendas de alquiler en una gran ciudad. En España, como consecuencia de esta inversión que os comentaba, financiera particular, no hay inversores financieros en este país. Sin embargo, lo que sí os puedo decir es que
en este momento que necesitamos financiar y desarrollar vivienda en alquiler, y que hay que construirla porque no existen ya paquetes importantes, hay un interés por inversores largoplacistas para financiar viviendas a largo plazo. Y no son inversores especulativos. Hoy estamos hablando de rentabilidades en el alquiler, que estaríamos hablando de entre 2,5 y 3 netos. Estamos hablando de rentabilidades muy, no muy elevadas. Es verdad que hay una compresión de rentabilidad en todos los activos inmobiliarios, pero la vivienda en este momento está de moda. Durante muchos años nosotros, por ejemplo, hasta hace 3 años no fuimos capaces de incentivar al inversor extranjero, fondos de pensiones, son este tipo de perfil, que quisieran apostar por nuestro mercado a largo plazo. Pero desde hace 3 años hay cada vez mayor interés por este sector. Es uno de los... Quiero deciros que la buena noticia es que desde el punto de vista de necesidad o de animar a inversores que vengan o que ayuden a financiar estos proyectos que se deben de desarrollar, hoy hay un interés y hay capital para venir. Pero ¿cómo habría que hacerlo? Pues evidentemente esto requiere una colaboración público-privada. Por libre ya se puede ir, pero esto requiere una colaboración público-privada. Requiere, desde luego, marcos estables, seguros. Tienen la posibilidad de seguridad también para la recuperación de la propiedad. Esto es un tema clave cuando alguien invierte. Tenemos que darnos cuenta que esta capacidad, el dinero se mueve para un sitio y para otro, y España lo ven como un gran mercado, pero si les ponemos barreras que no son barreras especulativas, son barreras sensatas como digo, de seguridad en una rentabilidad muy razonable. Pues esto es un tema que es muy importante y que de verdad los políticos lo deberían de ver desde este punto de vista. Por eso sería seguramente interesante y difícil, porque en este país llegar a pactos sectoriales, a pactos de Estado con un horizonte de 15 o 20 años, que es cuando vamos a tener que desarrollar estos más de 2 millones de viviendas que van a necesitar como 300.000 millones de financiación. Esto requiere una planificación, no sirven los planes cuatrienales, no sirve que cada administración vaya por su cuenta. En fin, hay un punto, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, que es el momento de hacer, porque es una necesidad económica y social. Por eso creo que, demonizar a los fondos yo no creo que sea la solución. Creo que la solución es juntarse todos y ver cuáles son las soluciones que se aplican y que se han desarrollado en otros países y que también se pueden desarrollar aquí, porque si no lo hacemos no lo tendremos, porque no tenemos capacidad económica. Aquí no hay ahorro suficiente para financiar esto. También decir que a pesar de, parece que estoy haciendo un cuento de los fondos, pero de alguna manera sí quiero decir que hoy son necesarios y que cosas que tienen también positivas es que son los grandes empujadores, los grandes impulsores hoy de la aplicación de las políticas que están de moda de medioambientales, sostenibilidad, de gobernanza, aplicar la transparencia. Cada vez nos exigen más tanto en los edificios que tenemos, pero sobre todo en los nuevos que habrá que construir, tener en cuenta protegernos contra edificios que tienen que ser sostenibles, de bajo consumo, reciclajes. En este campo creo que es un gran campo también de futuro y no sé, yo no sé si os he confundido, si os he dado unos datos interesantes y ahora estoy abierta a las preguntas que vosotros queráis
realizarme. Bueno, buenas tardes, Concha. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que nos has dado unos mensajes muy claros en cuanto a la necesidad de ese mercado de alquiler tan necesario en España. Sí, ya está. Saludo también a Joaquín, por supuesto, presidente del Círculo de Navarra, Josécho, presidente de Destino Futuro. Agradezco también la colaboración de DN Management en la organización de este evento. Y Concha, tenemos ya varias preguntas, así que voy a ir al grano. Muchas se refieren precisamente al tema del alquiler. Nos preguntan cuál es tu opinión sobre la reciente ley de vivienda promulgada por la Generalitat. Esta que consiste en multar, ¿no?, a los propietarios que rebasan un precio en el alquiler. Bueno, estamos viviendo todo esto que os comentaba, era también para que viéramos la otra parte de la moneda, la forma de no abordar razonablemente los problemas, porque evidentemente, y no es que lo diga yo, sino que lo dicen pues, economistas como Krugman, que nada dudoso de ser alguien de derechas, ¿no?, sobre los problemas que se ocasionan en la demanda cuando intervienes en los precios. Es decir, a lo que lleva es a una reducción al final, porque los propietarios, los inversores, tienen miedo y terminan saliendo de esa inversión y desde luego lo ponen a la venta y lo que no viene, nueva inversión. Con lo cual, las consecuencias de las intervenciones que se están viendo este problema no está solo en España, también decirlo. Pero también hay que decir que de qué partimos para entender esto. El tema de la vivienda ha sido un tema muy rentable políticamente en España, ¿no? ¿Cómo podríamos haber imaginado que con el tema de la vivienda, pues una señora, que ahora es más moderada, yo creo, parece, pero en un tiempo récord se convirtiera nada menos que en alcaldesa de una ciudad importantísima como Barcelona? Es decir, la vivienda tiene un carácter muy potente. Pero bueno, en Barcelona van de ocurrencia en ocurrencia, y está creando muchísimos problemas. Y hay problemas de dos tipos. Bueno, esa voluntad de intervenir que una determinada izquierda, no toda, pero una determinada izquierda quiere, todo su objetivo es intervenir de alguna manera en ¿cómo se llama?, los precios, eso sí, sin poner presupuesto, porque ellos hacen una ley pero no ponen presupuestos. A mí me parece muy bien que se hagan muchas cosas, pero sí tienen un presupuesto público, pero es contra, digamos, los inversores particulares, institucionales o privados mayoritariamente. No están prosperando. Lo que pasa es que determinadas leyes, bueno, fueron impugnadas en un momento con el Partido Popular, luego el Partido Socialista. Es la única manera de paralizar las leyes, es si es el partido del gobierno el que las impugna. Es decir, hay problemas de inconstitucionalidad en algunas de estas leyes. Mi opinión es que eso no lleva a ningún lado y está creando, además se ceban también con los inversores institucionales, los grandes tenedores, que ya os he enseñado que los grandes tenedores en España son nada, no somos nada, pero yo no creo que eso al final vaya a prosperar, pero sí está creando... No crea buen ambiente, hay una voluntad de extrapolar estas normas a otras comunidades y no ayuda. Yo no creo que ayuda en un momento en lo que hace falta es al revés, desarrollar e invertir. Han querido, por ejemplo, querían establecer unos contratos sociales durante 3 años con cargo al propietario de las viviendas, que tenías que alquilar durante 3 años viviendas pues a 50 euros, a 100 euros, con cargo a privados, me refiero. Entonces, no sé, a mí me choca, la verdad, creo que no es el camino. Está claro. También te preguntan, te plantean que muchos arrendadores se sienten desprotegidos ante los inquilinos y qué hacer ante eso. Si quizá incentivar fiscalmente a los arrendadores de viviendas vacías ayudaría a darles salida en el mercado de alquiler o... Bueno, ahí se habla mucho, siempre están...
en parte hay que también entender eso. Fijaros, eso lo que viene marcado es por este tema que comentábamos de la necesidad de nuevo parque. Se maneja y se dice así de una forma que no sabemos cuánto hay de preciso, de que hay más de 3 millones de pisos vacíos. ¿Cuántos de esos están inhabitables? ¿Cuántos están en pueblos? ¿Están esos pisos deshabitados en las zonas donde hay una tensión de demanda, donde hay una demanda o no? Bueno, entonces se quieren poner, pues, bueno, que paguen más, determinados tributos, digamos, sancionar a aquel que teniendo una propiedad no lo pone en alquiler, ¿no? Yo no creo que eso tampoco solucione, creo que son más medidas, bueno, para, no sé, que quedan bien, pero no solucionan los problemas. Lo que más te ampara es la propia ley, pero bueno, en este momento, además de la ley, también a veces se cruzan las interpretaciones judiciales, que tienden a ser sociales. Pero el problema básico, a mi juicio, es que al final, cuando hay una familia que no tiene recursos, porque todo pone si la familia es vulnerable, que hay muchas familias, lamentablemente, pero y te dicen y te ponen unas normas que tienes que esperar un plazo de tiempo para que estas familias puedan encontrar un acomodo. Pero no hay acomodo. Y entonces tienes que ir a los ayuntamientos, pero los ayuntamientos, los servicios sociales no tienen presupuestos, no tienen, y no haría falta tan siquiera de que ellos fueran los propietarios de los edificios, podrían pagar alquileres, pero hay muy poca cobertura de carácter social para las familias que están en situación vulnerable. Con lo cual, para el propietario que tiene una vivienda, pues puede convertirse en un problema. Correcto. También te plantean, preguntan tu opinión sobre las ocupaciones ilegales y el cómo se están gestionando ahora mismo. Bueno, pues las ocupaciones ilegales, pues otro problema, ¿no? Es otro problema. Ha habido distintos momentos. Nosotros vivimos un momento de ocupaciones ilegales en un barrio de Madrid en un momento, pero aquellos eran digamos, bandas organizadas. En general, suelen ser ahora las pacíficas, que también las querían proteger. Bueno, pacíficas, que es una propiedad privada. Aquí también en Barcelona ha habido intentos. El intento más importante por ley era de equiparar a los ocupas con los precaristas, que también, bueno, los que tienen pisos y tienen precarista es alguien que ha tenido un título, que tenía un alquiler, ha vencido el contrato o no puede pagar, pero venía de un título. No, es otra situación. El ocupa nunca ha pagado, no tiene título, ¿no? Entonces en Cataluña hubo un intento de estar recurrido, un intento. No prosperó y ahora los ocupas, determinados tipos de ocupas en la ley, digamos por la situación COVID, temporalmente los ocupas, si son vulnerables económicamente, que son 3,5 veces el IPREM, y tienen personas, pues no sé, niños o tienen personas inválidas a su cargo, pues están protegidos temporalmente hasta que finalice el periodo de alarma, ¿no? Temporalmente. Pero no han prosperado de momento, y además están recurridos los momentos, no han prosperado la legalización económica y práctica de los ocupas. Bueno, no os he dicho que, claro, durante todo este año, durante un año, se han tomado medidas especiales, de la misma manera que las empresas, pues se ha podido recurrir a ERTEs o lo que sea, sí salieron medidas especiales para solucionar, digamos, los problemas tanto económicos y también de vencimientos de contratos que se produjeron durante esta temporada. Por ejemplo, pues si se solicitaba la prórroga automática del contrato cuando vencía, claro, estaba la sociedad cerrada, no se podían ir a otro lado. Pero bueno, eso son medidas coyunturales.
Muy bien, tu amigo y amigo de varios de los que estamos aquí, Miguel Canalejo, te da la enhorabuena por esta presentación apabullante y te comenta que le ha quedado claro que construir esos 2,5 millones de viviendas de alquiler debería ser al menos una de las principales prioridades de la política económica actual, y te pregunta qué principales políticas deberían acometerse desde el sector público para afrontar ese reto. Pues yo creo, fíjate, bueno, hay muchos, Miguel, muchos campos. Lo primero, como tiene que haber un plan que tenga, donde se trabaje con un marco a 15 o 20 años. Yo creo que eso es fundamental. Pero fíjate que siempre que se habla de la Constitución, se habla del derecho a la vivienda, pero no, también la Constitución habla de la obligación de los poderes públicos de poner suelo, de generar suelo. Para construir este tipo de vivienda que vamos a necesitar, es fundamental que se movilice suelo de... La vivienda privada va a seguir funcionando, pero que se movilice suelo de lo que se denominaba, bueno, con carácter general, lo que iba destinado a susceptible de construirse encima vivienda protegida. Y hay a mí una idea que me parece, bueno, una idea, esto no es mía, es algo sabido, pero nosotros tenemos inversiones. Como os comentaba, esta necesidad de hacer frente a ofrecer alquileres a precios muy asequibles, en torno a 300, 400 euros, lo que requiere es que se movilicen suelos dotacionales de los que tiene la Administración. Sobre estos suelos dotacionales, que ya no van a hacer falta tantos colegios, en vez de dedicarlos a tantas cosas, a otras cosas, o muchos vemos en las ciudades que son una parcela que no está ocupada, que se pudieran ceder en derechos de superficie a 75 años, eso no se perdería, y con un régimen, con unas obligaciones, con unos alquileres, donde se pudiera dar respuesta de una forma razonable. A mí ese campo me parece que es fundamental y además permitiría crear patrimonios públicos, porque si el suelo es público, un derecho como digo, básicamente simplificando, un derecho de superficie, la propiedad finalmente siempre es del Estado, o siempre es de la comunidad, siempre es del ayuntamiento. Por lo tanto, pero habría una financiación, una explotación económica, uno pone el suelo, el otro pone el vuelo en determinado régimen, está regulado, y a mí me parece que es una forma extraordinaria. También hay otros casos donde, como hemos visto, la gente tiene capacidad para pagar un poco más. Si os sirve de referencia, yo os puedo decir que he pedido, para que veáis de todo lo que se dice nosotros, o sea, el grupo mío, las viviendas que tenemos, que muchas tenían origen en vivienda protegida. Nosotros tenemos de promedio, los alquileres tenemos lo más barato en 300 euros, lo más caro está en torno por encima de 800, es muy difícil, nos movemos entre 600 y 800, pero estos de 600 y 800 que pueden pagar, se puede construir no en derecho de superficie, se puede construir sobre suelos que son suelos, pueden ser también públicos o pueden ser privados, pero como digo, de calificación protegida. El suelo es la clave para que se pueda construir a un precio razonable. Entonces, bueno, ellos irán cediendo más o menos en función de las necesidades. Y va a haber que construir, estáis oyendo también que ahora se habla del build to rent, es que no hay producto, no existe producto. Como veis, aquí si viene alguien a invertir y quiere desarrollar vivienda en alquiler, tiene que construir, y durante los próximos años, y esto también creo que es importante para la economía, los promotores, que el comprador de vivienda, como hemos visto, va a disminuir, van a poder tener una línea de trabajo, de producción, destinada al inversor institucional que pone esta vivienda en alquiler. Con lo cual, puede que igual, el otro día el presidente de una compañía cotizada muy importante decía que para él el 20% de su producción va a ir a este tipo de actividad, construir edificios para un inversor que lo va a destinar al alquiler.
¿eh? Pero bueno, se puede trabajar, Miguel, en la fiscalidad. Por ejemplo, fijaros, si un promotor nos vende a nosotros una vivienda nueva, un edificio, tienes un IVA reducido. Pero si no existe ese promotor porque no existe ese producto y tú eres un inversor institucional que no es para la venta, sino para ti mismo, no tienes esa fiscalidad. Y la fiscalidad se te dispara, el suelo es el 21, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. También los ayuntamientos tienen en su mano ayudar. Los IBIs, cuando os estoy hablando de este tipo de rentas, en muchos casos es casi una décima parte de las mensualidades, o sea que equivale a una mensualidad. Yo creo que hay que ponerse a trabajar y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Hay una necesidad y una capacidad de financiación que no siempre tenemos. Muy bien, te plantean también precisamente sobre el tema del suelo, si no crees que se debería cambiar la ley del suelo y favorecer la urbanización de suelo de forma más libre, dado que lo que es el suelo representa el 35% del coste de una vivienda, mientras que el coste de construcción es relativamente bajo. 35 o más, dependiendo de zonas. Pues sí, es una cosa que te sorprende que un país que no tiene problema de suelo tengamos estos problemas de suelo, que al final efectivamente el suelo es lo que la financiación ahora está como nunca, históricamente nunca había estado tan baja, los costes de construcción están contenidos, el margen de las constructoras sabemos dónde está, efectivamente es en el suelo donde se debería de actuar. Liberar suelo, ser mucho más flexibles también en los usos. Es que hoy la sociedad va mucho más rápida y estar todo tan cerrado no permite desde luego dar respuestas ni ágiles ni razonables y seguramente muchas veces ni con criterios económicos. Porque yo qué sé, por ejemplo, cuando había que poner todos los barrios enteros con locales comerciales que allí, pero si era imposible, si no había comercio para todo esto, bueno, pues todo locales que luego, no ahora que se están cerrando tiendas, sino antes, que nunca han tenido salida. Eso pues no tiene ningún, no sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. También ha habido igual una idea de que el promotor era alguien que se forraba, ¿no? Y siempre como cierta reticencia, cierto problema o temor de que cualquier liberalización fuera a repercutir en un beneficio especulativo de alguien que... Pero hoy el mundo va por otro camino. Es mucho más abierto, mucho más flexible y sobre todo que es que hay que responder a las necesidades. Muy bien. También te preguntan si con el exceso de liquidez existente y los tipos de interés en negativo, si quizás se pueda producir una burbuja en el mercado de alquiler si los tipos escalaran, por ejemplo, a un 1,5. No, vamos a ver, en el alquiler, bueno, una de las ventajas, por lo menos para los inquilinos, otra es para el financiador, pero estamos hablando de financiadores que, por cierto, os iba a decir también cuando os comentaba, también deciros que claro, cuando compra un particular, cuando decía al principio que la financiación es fundamentalmente bancaria, la financiación, claro, un inversor institucional en Europa se está moviendo en torno al 50% de financiación, pone mucho equity. Pero bueno, desde el punto de vista de los retornos, por un lado tendrás la financiación, pero también los alquileres se incrementan con el IPC. Entonces, no es de las peores inversiones. Hay otras inversiones que están más vinculadas, aunque también en ladrillo tienen más problema cuando hay una gestión dentro del activo, porque la repercusión de los incrementos que se producen por ejemplo, las inflaciones no siempre son repercutibles a los inquilinos. Es más importante la inflación. Yo no creo que haya un incremento de tipos importante, no parece, eso es lo que se está, no parece que esté por ahí el tema.
Muy bien. Oye, Concha, tenemos más preguntas. Te voy a plantear la última por mi parte, porque si no aquí estaríamos escuchándote la mar de a gusto. Te plantea, imagino que un Pamplonica de pro, ¿cómo ves en los próximos años el mercado de alquiler aquí en Pamplona? Bueno, pues el mercado de alquiler en Pamplona ha funcionado estupendamente. ¿Gracias a qué? Fíjate, el mercado de alquiler funciona, como os decía, vinculado a la economía o a la actividad. Navarra ha tenido cuántos complementos o inversores que tenían rentas con pisos que alquilaban ¿a quién? Pues, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes han sido han sido unos importantísimos inquilinos de las viviendas de Navarra. Navarra, si tiene actividad económica o si quiere tener, tiene que seguir manteniendo pisos en alquiler. Y yo creo que va a seguir siendo, como no, tiene unas industrias modernas, están transformándose, tiene una buena universidad. Pues lo razonable es que siga funcionando bien. Puede haber ahora, como todo se está viviendo, obviamente por el periodo del COVID, pues unos ajustes. Si los estudiantes no están, no van a pagar, pero la situación volverá a la normalidad y esta reunión, que es fantástico, que nos lo permite la tecnología, que si no igual no la hubiéramos podido, o no hubiéramos podido estar tantos juntos, ¿no? Pero el tema presencial no va a desaparecer. Entonces, yo creo que pasaremos, ahora nos parece, pero las cosas volverán a su sitio. Y volverán a su sitio, y lo que sí, como mensaje, por mucho ya también vinculando para el COVID, yo no sé si en la compra, pues la gente, bueno, en Pamplona es un sitio también que no hace falta estar solo para los que trabajan vivir en Pamplona, porque en Pamplona hay mucha gente en la cuenca y más lejos de la cuenca, que trabajando en Pamplona tienen la suerte de poder vivir en un entorno, en pueblos, con una calidad también de vida estupenda. Es decir, es un mercado muy equilibrado que en otros sitios eso no se puede hacer. Pero la tendencia en el alquiler será de pisos pequeños. Es distinto, por ejemplo, el caso de los estudiantes, que pueden querer más grandes para compartir, pero bueno, hay que estar pendiente de las tendencias. Correcto. Oye, Concha, pues por mi parte nada más, agradecerte, escucharte es una gozada. Disculpas a las personas que han planteado preguntas que se nos han quedado en el tintero, y lo dicho, muchísimas gracias, Concha. Muchas gracias a ti. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, yo creo que el tema y la forma de exponer que has tenido, pues yo creo que lo merecía, y efectivamente yo he tomado alguna nota, ¿no? Desde luego me ha quedado muy clara la falta de viviendas, ¿no?, que hay, de alquiler principalmente, que hay en España, ¿no? O sea, que decir, estamos hablando y demandando 2,5 millones. Lo que está claro es el tema del suelo es fundamental, pero bueno, hay que recordar que quien gestiona el suelo son las administraciones públicas, con lo cual, pues si son ellas las que tienen la responsabilidad de la creación de este patrimonio para poder alquilar, ¿no? Y si vemos los datos, yo me quedé también con un dato muy sorpresivo, ¿no? El porcentaje que se dedica en los presupuestos generales del Estado a la vivienda respecto al PIB, ¿no? Que hablas del 0,05, ¿no? Cuando la media europea estamos hablando de 2,8, o sea, quiere decir que hay que empezar a multiplicar por veces, un montón de veces, ¿no? O Inglaterra, que lidera con el 4%. Pero al final yo digo, no sé, la base 100 parece que es distinta para todos, porque resulta que hay que llegar a 100 en el gasto, pero nosotros en vivienda estamos 3 puntos por debajo. En I+D+I también estamos 2 puntos por debajo, pero al final todos llegamos a 100, y al final llegamos a la conclusión que parece que lo que hay que empezar es a gestionar bien el dinero público, ¿no? Y buscar la mayor eficiencia para que haya para estas cosas tan importantes, porque al final puede, no sé si hay voluntad o falta dinero, pero habrá que buscar la solución. Yo creo que acercarnos a la iniciativa privada, que sea la iniciativa privada la que lidere esta construcción de viviendas en alquiler, como dices tú, pues facilitando suelo, sin lugar a dudas agilizando los trámites administrativos, porque hay mucha gente que tiene ilusión por hacer algo, pero luego los trámites, pues al final pues hace que te olvides del proyecto y te vuelvas atrás, ¿no? Yo creo que, bueno, has dejado unas tareas importantísimas. Yo creo que también has hablado
del stock. En Pamplona vemos que efectivamente el stock de viviendas es bastante obsoleto. Quiere decir que en los últimos años han hecho pocas. La demanda, ¿no?, como has dicho, de la gente que solicita una vivienda de alquiler cada vez es distinta. Cada vez las familias con hijos pues demandan, hay menos, hay más de tamaño pequeño, como has dicho ahora en tu última participación. Y bueno, yo creo que es una de las líneas de trabajo fundamental para el gobierno, tanto de Navarra como a nivel nacional, ¿no? O sea, el tema de la vivienda. Oye, pues Concha, muchísimas gracias. Es un placer tenerte en el webinar, tenerte como socia de Institución Futuro. También agradecer al Círculo de Navarros en Madrid la colaboración que hemos tenido con ellos para este webinar, y a Diario Navarra Management también por la colaboración que nos presta en todo esto. Sin más, yo ya lo dejaría y despedirte, y los tienes para siempre. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición siempre, de verdad, para cualquier cosa que necesitéis. Y cuidaros mucho también, ¿verdad? Igualmente, sí. Sí, gracias. Hasta luego. Muy bien.